Hola, un saludo cordial a todos desde esta nueva edición de COPLAC Palestina en 7 días, donde hemos tenido 10 días recién pasados, 11 días, con información que realmente ha conmocionado al mundo y que tiene que ver con el asesinato cruel a mansalva por parte de la Fuerza de Seguridad israelíes de la periodista palestina y corresponsal de la cadena Al Jazeera en ese territorio, Shirin Abu Akleh. En este hecho también resultó herido su colega periodista de la misma cadena, también palestino, y esto es una situación que llevó a un repudio internacional, diría, unánime, porque se trata de un atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y contra el derecho a informar realmente desde el terreno las cosas que suceden en el día a día en el territorio palestino bajo ocupación militar israelí. A manera de ejemplo, el propio Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado de manera enérgica y por unanimidad el asesinato de la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh, mientras realizaba la cobertura de un operativo de fuerzas militares israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin. Los miembros del Consejo de Seguridad trasladaron su más sentido pésame a las familias de las víctimas, según el comunicado. Por otra parte, impactaron en todo el mundo las imágenes de la brutal represión de las fuerzas israelíes mientras el cuerpo de Shirin era retirado en andas para dar inicio a su funeral, situación que fue ampliamente repudiada en el mundo entero, ya que no bastaba con haber asesinado a la periodista, sino también se sometió a los dolientes y a su propia familia a una agresión absolutamente injustificada en medio de un funeral que cuando menos merecía el respeto de todos. También fue secuestrado uno de los jóvenes que portaba el ataúd, Omar Abu Khdeir, quien por estas horas ya ha recuperado su libertad. Asimismo, en medio de la ceremonia realizada en la Mucata, el Palacio Presidencial palestino, el presidente Mahmoud Abbas sostuvo que Palestina no investigará en conjunto con Israel el asesinato de la periodista, porque el único responsable de su muerte es el propio Estado de Israel y que enviará el respectivo expediente a la Corte Penal Internacional para llevar adelante una investigación imparcial sobre los hechos. Shirin fue sepultada en un cementerio de la ciudad de Jerusalén luego de una ceremonia cristiana llevada a cabo en una iglesia de la misma ciudad santa. Por otra parte, y siguiendo con la misma información, en todas las embajadas del Estado de Palestina en el continente y en el mundo se abrieron libros de condolencias por el asesinato de la periodista palestina que tuvieron una masiva concurrencia a efectos de expresar su dolor y manifestar su sentimiento de solidaridad con sus familiares y amigos. Mientras tanto, en sede de la Embajada de Palestina en la República Argentina y a la que asistieron embajadores de los países árabes, organizaciones sociales, de la sociedad civil y de derechos humanos, entre otros, se realizó, junto con el acto de conmemoración de la Nakba, un emotivo homenaje con un encendido de velas en memoria de Shirin Abu Akleh, para testimoniar que si bien ya no está físicamente, su espíritu y su recuerdo se queda a vivir entre nosotros. También fueron estos días para conmemorar un aniversario más de la Nakba, el aniversario 74 de lo que Palestina se denomina la catástrofe que significó la creación del Estado de Israel en territorio palestino, porque esa fue una decisión que no fue consultada con el pueblo originario que allí habitaba. Entonces comenzó todo un proceso de limpieza étnica, de desposesión de tierras, de bienes, de propiedades, y esa gente fue empujada al exilio. Casi 800.000 palestinos fueron empujados hacia las fronteras y huyeron hacia los países vecinos, hacia Jordania, hacia Siria, hacia el Líbano, hacia Egipto, huyendo de la persecución y de las masacres que estaban generando los grupos terroristas israelíes como Haganah, como Irgun, como Stern y todas estas bandas terroristas que asolaban el territorio originario del pueblo palestino.
Y esto, por supuesto, tiene un correlato en las conmemoraciones que año a año se realizan en el mundo, en las embajadas, las organizaciones de solidaridad con Palestina, en los centros culturales palestinos, todas las instituciones, más aquellas instituciones de la sociedad civil de cada país que, solidarios con Palestina, también entienden que manifestarse en esta fecha es una cosa absolutamente relevante. En la Embajada Palestina de la República Argentina se llevó a cabo precisamente un acto de conmemoración de la Nakba, en el marco del cual se rindió un homenaje a la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh, asesinada a manos de las fuerzas represivas de Israel, y en él estuvieron presentes la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Tilda Rabiah, la organización FIDAI, el Centro Cultural Jabal al-Zaytún, que además son quienes presentan el Dabke, la danza típica palestina. Estuvo también el Centro Cultural Mahmoud Darwish y el Museo Itinerante Fado Atucán, todas entidades nucleadas en la Federación Argentino-Palestina y por supuesto también miembros de COPLAC. En su intervención, el encargado de negocios a cargo de la Embajada de Palestina en Argentina, Riyad Al-Halami, manifestó sobre la Nakba. El Estado apartheid de Israel pensó que el pueblo palestino olvidará su Nakba, pero algo le salió mal. La generación palestina actual son prueba viviente de que el lema quien planteó la primera ministra israelí Golda Meir, cuando dijo que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán, es falso. Los viejos sí murieron y los jóvenes no olvidaron. También en Perú se conmemoró la Nakba de una manera distinta, con una manifestación que ya lleva muchos años como iniciativa tanto de la Embajada del Perú como de las organizaciones palestinas residentes en ese país, y que consiste en una gran bicicleteada por las calles de Lima para conmemorar esta fecha. De esta forma, estos miles de ciclistas testimoniaron su adhesión, su solidaridad y su compromiso con una causa que no está a 14.000 kilómetros de distancia, sino que está en el corazón de cada uno de los latinoamericanos que sienten que la hermandad, la empatía con quien sufre y la solidaridad son herramientas para poder cambiar el futuro de cualquier pueblo. Finalmente, y como cierre de esta edición de Palestina en 7 días, programa de la COPLAC, quiero comentarles que el Club Al-Hader, de una ciudad cercana a Belén, ha enviado una carta dirigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, y a los propios jugadores del seleccionado nacional ante la noticia de que la selección argentina va a jugar un partido de fútbol en Israel. De alguna manera, una forma que tiene el Estado de Israel de legitimar la ocupación, de legitimar sus actos y de lavar su imagen ante los ojos del mundo. Parte de esta carta, que no la voy a leer toda porque es extensa, dice así: les escribimos desde el Club Deportivo Al-Hader, cerca de Belén, en el territorio palestino ocupado, como colegas jugadores de fútbol. Entendemos que están planeando un partido de fútbol, entre comillas, amistoso con la Selección Nacional de Israel el 6 de junio. Les pedimos que no jueguen ese partido. Escribimos esta carta porque todavía estamos sufriendo la pérdida de nuestro compañero de equipo, Mohamed Gneim, de 19 años. Mohamed recibió un disparo en la espalda de soldados israelíes cerca de la casa de su familia, no lejos de donde el famoso muro del apartheid de Israel atraviesa nuestra tierra, robando granjas, recursos hídricos y separando las ciudades palestinas entre sí.
Antes de que pudiéramos siquiera comenzar a recuperarnos del asesinato de Mohammed, la semana pasada los soldados israelíes mataron a tiros a otro joven futbolista palestino prometedor, Taher Yazouri, de 18 años, en la ciudad palestina de Al-Bire, cerca del asentamiento ilegal israelí de Psagot. Y ese mismo día, los soldados israelíes también dispararon y asesinaron a la renombrada periodista palestina Shirin Abu Akleh, mientras informaba sobre una incursión militar israelí en Jenin, Cisjordania ocupada. Este es parte del texto de una carta que el Club Al-Hader, integrada todo por jóvenes palestinos en los territorios ocupados, le hace llegar a la Asociación del Fútbol Argentina pidiéndole que no convalide la ocupación, que no convalide los métodos israelíes, que no lave la cara de un régimen que mantiene a sangre y fuego la ocupación de un territorio que no les pertenece. Entonces, este llamado actualiza una vez más, porque recuerden ustedes que en el año 2018 la selección argentina planeaba jugar un partido al que Netanyahu había pedido jugar en la ciudad santa de Jerusalén, que fue rechazado por muchas organizaciones en todo el mundo bajo el eslogan Argentina no vayas, y cuyo seleccionado finalmente desistió de ese viaje precisamente para no alterar el estatus y romper el statu quo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esta es otra ocasión en que se pide y se está iniciando una campaña fuerte nuevamente que se llama otra vez Argentina no vayas, para no lavar la imagen del régimen de apartheid israelí y para que de una vez por todas se entienda que Palestina tiene que hacer valer sus derechos a través de la solidaridad internacional, a través de la comunidad de las naciones que está en deuda desde hace 74 años con el pueblo palestino en Palestina. Y hasta aquí llegamos. Este ha sido el material que hemos preparado para el día de hoy en esta nueva edición de COPLAC Palestina en 7 días. No olviden de suscribirse al canal, de activar las alertas, de ayudarnos a difundir. Son muy pocos los medios que difunden la verdad sobre Palestina y siempre nos presentan una realidad edulcorada o directamente falseada. Hay mucha fake news en torno a Palestina y los grandes medios, por supuesto, no permiten que lo que viene de Palestina como información sea reproducida a través de ellos. La próxima semana tampoco estaremos el día miércoles. Es feriado nacional porque se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Es una fiesta nacional y entonces saldremos el próximo viernes a las 19 horas con una nueva edición de COPLAC Palestina en 7 días. Hasta esa ocasión.